Esto es Back to Back, una conversación entre colegas, hecha de historias reales, errores que enseñan, desafíos que parecen no tener solución, risas que nunca sobran y decisiones que se toman en momentos clave dentro de la industria del BPO. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Back to Back. ¿Cómo estás, Cami? Súper bien. ¿Y tú? Todo muy bien, contento de estar aquí nuevamente trayendo un tema bastante común, pero del que muy pocos hablamos, ¿sabes? Y que creo que, de hecho, es la segunda vez que queremos hablar de esto y es porque en la industria del call center, en donde todo suele estar tan medido, hablar del error o hablar de una falla o del fracaso mismo es algo que se ve mal ante los ojos de los demás, ¿verdad? Y que creo que en algún punto es algo normal y es algo necesario y queríamos compartir con ustedes, pues, cómo son nuestros pensamientos, que de pronto errores hemos experimentado nosotros y también cómo eso ha sido parte o catalizador de los éxitos que también hemos logrado, ¿verdad, Claro, Cami? es una palabra fuerte, Will. O sea, a veces nos cuesta mucho hablar sobre el fracaso porque muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido fracasados, ¿sí? Entonces, este podcast, de hecho, es un ejemplo muy bueno de lo que es fracasar y volver a intentarlo. Pues porque cuando intentamos desarrollar este tema la primera vez, creo que estuvimos un poquito, no sé, faltos de conocimiento o de articular bien el tema, que nos llevó a decir, mira, ¿sabes qué? No quedó tan bien, hagámoslo una vez más. Y hoy ya con un poquito más de fluidez y teniendo claro el mensaje que nosotros queremos compartir, creo que es importante am, transmitirle a nuestra audiencia cómo en Back to Back vemos el fracaso, ¿no? Y me encanta algo que acabas de decir y es, vamos a omitir la palabra de la mitad, pero pusiste al fracaso y al éxito en la misma oración. Entonces, me gustaría expandir el tema contigo hoy, Will, para poder abordar el éxito, pero desde la perspectiva o desde el lado del fracaso. El éxito como resultado del fracaso, ¿no? Bueno, Yo creo que primero hay que entender que el fracaso es un estado temporal, no es algo permanente y también es importante entender que el fracaso es algo subjetivo, ¿no? claro. El fracaso llega cuando hay un incumplimiento a los propósitos, a las metas que Metas. uno se pone y por ende tiende a ser personal. También hay fracasos pues en temas como laborales, en donde tienes una meta o un objetivo que la empresa te pone y si llegas o no llegas, pues eso puede ser un fracaso. Sin embargo, uno es algo temporal, no es algo permanente, es un estado temporal y también es un indicio de que hay un área de oportunidad o de mejora. Y entonces algo que me encanta de este tema y que quiero que traigamos un par de ejemplos, Cami, quiero que nos cuentes algún caso en donde te hayas sentido que de verdad ni siquiera querías dar la cara porque sentiste que fracasaste y que de repente tu valor dependía de eso, porque con la experiencia y los años uno empieza a entender que fallar hace parte del proceso a tal punto que como que uno lo hace parte de su trabajo día a día, ¿no? Claro. Como que uno ya empieza a poner dentro de su planeación fracasos controlados con el objetivo de medir un posible apalancamiento hacia el éxito o poder alcanzar metas de una forma como más controlada. Entonces, Cami, yo quiero que nos compartas de pronto cuál ha sido esa experiencia que te ha marcado como un fracasado en ese momento, pero que después supiste canalizar y supiste trabajar y entender que eso era necesario para que tú Claro. sobresalieras. Em, Mira que, pues mi carrera en el mundo del BPO ha sido una cosa muy dinámica, porque a través de la pandemia y a través de todos los movimientos que tuvo esta industria durante los últimos 6 años, yo me considero un beneficiado, ¿sí? Entonces, ¿qué me dio a mí el crecimiento? Afortunado, ¿eh? Afortunado. Pero te voy a explicar por qué beneficiado, ¿no? Porque creo que inicié mi camino en el mundo del BPO en el momento correcto.
antes de una pandemia que, pues, aunque para muchas personas hubo mucha tragedia y fue una época súper complicada, pues, para el mundo entero, para otras personas fue una canasta de oportunidades, llamémoslo de esa manera. Para mí no fue. Entonces, coincidencialmente en Teleperformance, la empresa estaba creciendo a un ritmo que el talento que tenían para posiciones de gerencia, de liderazgo, no había el suficiente. Entonces empezaron a darle oportunidad a una cantidad de gente de que se probara, de que a través de situaciones de mucho estrés, am, se les dio la oportunidad para que sobresalieran en esas situaciones de mucho estrés. Yo fui una de esas. Entonces, en menos de 2 años tuve como 3 ascensos. Y resulta y pasa que eso me llevó a mí a ser un gerente, a ver, como con 2 años y medio de experiencia en todos los roles anteriores del área de WFM, yo llegué a ser un gerente. Y Muy entonces, junior. muy junior. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, me dieron dos de las cuentas, son cuentas Pareto, las que me dieron en ese entonces en Teleperformance. Y para dar un poquito de contexto, una cuenta Pareto usualmente son esas cuentas que traen el 80% del ingreso de la empresa, ¿no? Entonces, el famoso 80-20, ¿no? Entonces, estas dos cuentas, obviamente no voy a mencionar el nombre, pero traían mucho ingreso a la empresa. Entonces, yo era el gerente de WFM para dos de las cuentas Pareto del mercado de New Economy en Teleperformance. Claro, yo venía de manejar clientes súper básicos, con necesidades súper básicas, con temas de WFM tal vez no tan complejos, a manejar un equipo casi de 40 personas. Tenía cuatro analistas seniors de WFM o planners, como los llamamos, o asistentes del gerente. Tenía un montón de forecasting y scheduling specialists y una cantidad de RTAs que ni te la imaginas. Y yo acaba de subir, entonces mucha gente me da con expectativa. Y mis primeros meses en esa posición, Will, yo creo que no había día que yo me levantara y no me sentía como un fracasado. Los Porque 3 primeros meses de... eso fue un periodo, yo creo que fue un poquito más de los primeros 3 meses, porque fue un periodo súper caótico para mí. Yo llegaba a la oficina y no entendía exactamente cómo liderar a esa gente. Ahora, te voy a dar un poquito más de contexto. Las personas a quien yo lideraba tenían más experiencia que yo en tiempo, ¿sí? Entonces, obviamente eso también te impacta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te sientes un poquito desautorizado, sientes que no te ven con el respeto que deberían verte no te buscan para encontrar sabiduría o guianza de tu parte. Yo era el gerente y ellos no me buscaban. Entonces, fue una época de constante fracaso emocional. Yo no tener la capacidad de sentirme capacitado para poder liderarlos, ¿sí? Entonces, se me olvidó totalmente porque yo llegué a ser gerente. Entonces, en ese momento, Will, a mí se me olvidó por completo las cualidades que me habían llevado a mí a ser un gerente. Síndrome del impostor. Yo, Bastante similar, ¿verdad? exactamente, yo estaba sufriendo del síndrome del impostor. Entonces, claro, tocas fondo, entre comillas, ¿no? Laboralmente en ese momento toqué fondo. Y fue una época muy complicada, Will, porque no encontraba la manera de darle la vuelta a esta situación, ¿sí? Y yo saben quiénes son los cuatro, ¿no? Mediante ellos, mediante conocerlos, mediante entenderlos, mediante saber su manera de trabajo, fue que yo pude liderar un equipo exitoso más adelante. Pero eso me costó mucho. O sea, tu desafío fue lograr compaginar con el equipo. Compaginar con ellos, porque es que sí, me reportaban yo creo que alrededor de 40 personas, era mi equipo total, ¿sí? Y compaginar con esas 4 personas que me reportaban era muy complicado porque sentía que no me respetaban. Entonces, ¿cómo me gano el respeto de las personas? El respeto no es algo que tú demandas, el respeto es algo que te ganas. Entonces, ¿cómo yo como gerente, Will, voy a querer liderar a un equipo que no te respeta? Ese era mi conflicto y mi fracaso diario, no poder liderar. Entonces, ¿cómo llegué aquí? Hablas del síndrome del impostor, es exactamente lo que me pasaba. Yo no merezco estar acá, ¿sí? Entonces, no quiero profundizar mucho en cómo se le dio la vuelta a esa situación, pero para que lo entiendas, ese momento de fracaso, Will, me enseñó que yo tenía muchas cosas que aprender. Entre esas era cómo manejar a un equipo que no te conoce, que no te respeta, ¿sí? Ahí, en ese momento, es que yo empecé a entender
que hay otras maneras de liderar. Y me enseñó. Entonces, y en esta industria del BPO, yo creo que muchas personas se pueden socializar con mi ejemplo porque es algo muy constante. Cami, yo quiero entender qué aprendiste, qué fue algo que cambiaste o adaptaste, qué fue algo que te hizo dar ese switch de decir, venga, no, sí puede que esté teniendo el síndrome del impostor, pero ¿qué te llevó a hacer ese switch? Yo creo que yo estaba tratando de imponer mi liderazgo, Ok. ¿sí? Entonces, no, pues yo soy el gerente. Yo soy el gerente de Workforce y ustedes me reportan a mí. Entonces, lo que yo diga va a misa. Creo que ese pensamiento lo adopté a través de esa primera relación con el cargo y nunca había sido mi manera de liderar. Mi manera de liderar siempre había sido a través del ejemplo. Entonces, por ejemplo, Will, si tú eres una persona que trabajaba o que reportaba directamente a mí y tenías algún tipo de problema o dificultad con tus labores del día a día, lo primero que iba a hacer yo era sentarme y hacerlo junto contigo y mostrarte que sí había maneras de hacerlo, sí había una posibilidad de cumplir los objetivos. ¿Por qué? Porque yo te estoy mostrando que hay manera de hacerlo. Me sentaba contigo, te explicaba, ¿sí? Porque ese también fue la manera de liderazgo que a mí me enseñaron. Entonces, a mí se me olvidó totalmente eso por el cargo. Entonces, ahora que lo planteo en mi mente para poder explicarlo de una manera, yo renuncié al cargo de gerente aquí y empecé a ver que esta gente tiene cosas que aportarme, pero necesito una persona que los lidere, ¿sí? Yo no tenía que cambiar absolutamente nada de lo que ellos estaban haciendo. Solamente tenía que mostrar de que ellos también podían llevarse responsabilidades, pero que yo iba a estar ahí para respaldarlos. Entonces tenía mucha desconfianza. Habían historias, habían dicho cosas de mí, ¿sí? Entonces traía un prejuicio. Entonces, ¿cómo puedo cambiar ese prejuicio en algo positivo? Entonces, venga, ¿sabe qué? Usted cometió un error. Lo primero que yo voy a hacer no es patearlo, ¿sí? Sino que venga, ¿cómo me siento al lado suyo? Y lo corregimos para una próxima vez. Entonces, ¿cómo puedo fortalecer tus debilidades? ¿Sí? Y empezó así poco a poco. Me gané a 2 de ellos al principio, que fueron, después se volvieron mi mano derecha y después a los otros 2 fue un poquito más complicado. Pero con el tiempo se logró. También aprendí que no todo es inmediato. Entonces yo quería que ya mismo me siguieran el ritmo y no era así. Entonces, ¿cómo los voy acostumbrando a mi manera de trabajo y como yo también me voy acostumbrando a la de ellos? Ok. Y nos complementamos. Eran 4, hoy en día, creo que 3 de ellos son gerentes y el otro chico es un genio de todo el tema de análisis de datos y el uso de herramientas de análisis de datos. Y hoy en día yo digo, son 3 genios, ¿sí? Y entonces puedo entender hoy que aprendí muchas cosas de ellos entonces. Entonces, ¿qué hice yo? Ceder. Aprender a hacer un poquito, ¿sí? 2, 3 pasos hacia atrás y entender que ellos tenían cosas que aportarme a mí, yo a ellos. Entonces, yo no tenía que enseñarles absolutamente nada. Solo tenían que sentir que había una figura que los respaldaba. Esa era mi misión en ese grupo. Y entonces tú, cuando cambias esa forma de trabajar o de pensar, entonces empiezas a ver mejores Claro. resultados cara al equipo, cara a Pero los proyectos que estabas trabajando, sí, ¿sí? pero no quiere decir que seguía, que volvía a fracasar, ¿no? O sea, quería que esto, y aquí es donde podemos entrar un poquito más en profundidad sobre el tema del fracaso, Will. Y es que al ser un estado temporal, yo soy quien decido que sea un estado temporal, ¿sí? Porque yo soy quien decido que hoy es un error, mañana es una decisión. Entonces, sí, claro, con ellos en ese aspecto empezamos a avanzar, pero yo tenía mis fracasos como líder también. ¿Sí? Temas, a veces la comunicación no es tan clara, a veces las instrucciones no llegan tan bien, a veces el regaño de arriba baja como cascadita hasta abajo y entonces se vuelve un ciclo vicioso de hostilidad, ¿sí? Ese tipo de errores los cometes cuando eres un gerente o un líder novato. Entonces, es algo que yo hoy en día todavía pienso y es que alguno de ellos alguna vez me dijo, Cami, rompe el ciclo, ¿sí? Esa Entonces, historia me encanta, esa historia me encanta. que la podemos traer para otro podcast, pero alguien me dijo una vez, ey, rompe ese ciclo de hostilidad, güey. ¿Sí? Entonces los fracasos siguen. Y yo creo que hoy como gerente senior de Workforce, yo sigo teniendo mis pequeños fracasos. Pero es como los tomo como aprendizaje, más allá más allá que de una terquedad mía a no querer cambiar mi camino. Entonces, el tema de hoy es importante, Will, porque en una industria como la del BPO, y aquí quiero saber tú qué piensas, donde nos miden tanto por métricas, ¿no?
hay métricas de precisión, hay una métrica en calidad que se llama critical error y es un porcentaje ya súper mínimo que tienes que no lograr. En una industria como esta del BPO, Will, donde nos miden por tantos indicadores, ¿cómo normalizamos el fracaso? ¿Y para qué normalizamos el fracaso? Pues mira, yo creo que yo como lo veo y cuando yo estoy trabajando con mis equipos o cuando estoy formando equipos desde cero, a mí me gusta siempre llevar a los equipos a un nivel de alto rendimiento y eso cuesta mucho trabajo. Es mucho desgaste, es mucho esfuerzo y al principio los equipos no se lo toman nada bien. Yo busco algo y es siempre la disposición, o sea, una persona con mucha disposición, capacidad claramente y alguien de mucha confianza, alguien muy transparente. Y es precisamente porque el fracaso o los errores van a ser parte del trabajo. Muchas veces mi trabajo se ha tornado en implemente Workforce y entonces mire a ver cómo lo hace. Y entonces cuando yo tengo una persona que oculta todos los errores, porque para esa persona y su identidad de liderazgo o su identidad de trabajo es creer que el error es malo, pues entonces el progreso es mucho menor porque no identificamos esos gaps o esas oportunidades en el proceso. O sea que es importante también aprender a reconocer esos pequeños errores o aprender a reconocer esos pequeños fracasos. Claro, total, porque entonces ahí es y por eso iba como mi analogía de, yo en un equipo busco alguien con willingness, con disposición, con capacidad, pero alguien en quien confiar, porque yo necesito que si ese alguien encuentra un error, un gap, lo vea como una oportunidad y me lo diga, venga, la estamos embarrando acá, encontramos esto y mira, este es el plan de ejecución que vamos a hacer, con esto lo vamos a evitar hacia el futuro y es que eso es lo que hace crecer a un equipo, el poder cerrar cada vez más la brecha del error y el poder llevarnos a estar pensando en cosas diferentes y en variables diferentes. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar de que por más eficiente que sea esta industria, que por más mediciones COPC y Lean Six Sigma cada vez más alineadas a ahorrar el desperdicio, siempre van a haber oportunidades, siempre van a haber errores, siempre van a haber fracasos, siempre van a haber los meses en donde no llegamos al target. Ujú. Lo importante y algo que con lo que no estoy de acuerdo nunca es, uno, no ocultar el problema, dos, no tratar de buscar un culpable sin sentido, sino entender, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? ¿Por qué estamos fracasando? Llegar a la causa raíz y entonces usar eso como una oportunidad para blindar esa oportunidad para futuras ocasiones. Entonces, Will, ¿tú crees que pasa mucho que nosotros a veces tratamos de ocultar los fracasos? yo lo veo mucho y eso de verdad que en la industria es muy común. En la industria es muy común y cuando empiezas a trabajar con otras regiones, es muy común solo hablar de lo bueno. Y esto es lo bueno que está pasando. Y es que esto es lo que hice y esto es lo que hice. Y cuando algo malo pasa, nadie saca la cara, sino todos quieren u ocultarse o dejar ahí o señalar a alguien. Eso es muy común. Mira que se me viene a la mente un pensamiento muy, muy interesante, Will, y es ¿cuánto nos cuesta vernos como novatos? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros vernos como alguien inexperto que comete errores? ¿No crees que es algo que nos cuesta demasiado? Como a uno como persona, como el ego, como que Claro, te pega el ego pensar que la embarraste y eso te hace junior. claro. Sí. Y yo creo que porque a nadie le gusta verse de esa manera, ¿no? O sea, Cuando es al revés, fíjate. Cuando es al revés, porque cuando ya estás en entrevistas con personas senior, o sea, tú lo que buscas es entender, venga, cuáles han sido esas oportunidades que has encontrado no sé, en desarrollos que has creado, en equipos que has liderado, cuál ha sido ese reto o esos problemas que has tenido ujú. y qué aprendiste y cómo lo solucionaste. Y entonces, mira que eso es algo bien particular que me ha pasado este año cuando empecé a trabajar en Intelsia y es, aprecio mucho las dificultades que he tenido en mis trabajos anteriores, porque es que gracias a esa oportunidad y a esos errores que yo cometí, es que hoy tengo el temple o la experiencia o ya sobrepasé esa oportunidad y entonces por eso me contrata otra empresa, porque entonces yo ya pasé por ese desafío y entonces ya lo supe afrontar, ya encontré una salida. Entonces eso es el seniority y eso es la experiencia. Claro. Y entonces por eso es que me encanta este tema porque parece un tabú decir, la cagué, cuando en realidad
parce, ¿qué hiciste con esa embarrada? ¿Cómo la solucionaste? ¿Qué encontraste? ¿Cómo lo vas a blindar para futuro? Entonces, eso te hace más senior y entonces el pensar de uno es que si uno tiene un error, entonces uno es malo y entonces uno está mal y está mal posicionado. Ahora, si la embarras siempre con lo mismo, pues Ya es entonces no una estás tomando decisión. acción. Ya es una decisión, ¿no? Porque Claro, entonces, claro, claro. y aquí viene la parte central del tema, Will, y es cómo haces del fracaso una herramienta de aprendizaje hacia tu camino al éxito, ¿no? Entonces, hay una frase que escuché recientemente, creo que te la comenté, Will, y es que el fracaso es el espejo que nos ayuda a ver que si el fracaso es el espejo que nos ayuda a ver si lo que decimos querer lograr, en realidad lo queremos lograr. Me encanta. Claro, o sea, si tú fracasas y simplemente lo dejas ahí o lo ocultas, seguramente no tienes tu norte tan claro Claramente. o estás trabajando por algo que no es lo que realmente quieres. Me encanta esa frase. Así es. Así es. Entonces, bueno, perfecto. Como yo utilizo el fracaso como una herramienta. Entonces, como yo me aseguro de que el fracaso sea mi entrenamiento hacia el éxito, ¿sí? Entonces, eso es aprendiendo de los errores. Entonces, de la manera como yo lo veo, y obviamente, eh, en mi cabecita, el éxito para mí es algo totalmente subjetivo que define mucho define mucho de lo que yo soy, de lo que yo quiero ser, ¿sí? Y hacia lo que yo estoy trabajando. Mi éxito, lo que para mí es éxito, tal vez para ti no lo es, Will. Pero entonces, algo que sí es en común, aunque el éxito sea totalmente subjetivo, es cómo yo utilizo el fracaso como herramienta sostenible para mi éxito, ¿sí? Total. Y es Entonces, que una persona exitosa, Cami, y esto lo hablábamos también el otro día, y es, una persona exitosa es un fracasado que no ha parado de intentarlo. ¿correcto? Es un man o una nena que se levantan y si la embarran, siguen corrigiendo porque tienen un norte claro. Y yo creo que acá es un tema de visión. Creo que el tener una visión definida favorece convicciones fuertes y por ende te va a ayudar a levantarte y tomar eso como una oportunidad. Entonces y creo que la invitación y el por qué queríamos hacer esta plática es porque tenemos que normalizar un poco más el fracaso. Tenemos que entender que incluso con la inteligencia artificial y la tecnología como está el día de hoy, fracasar o cometer errores o errar es parte de lograr del triunfo, es parte del triunfo. Entonces, más bien, creo que la invitación y lo que yo creo que deberíamos hacer como líderes es cómo puedo catalizar esas oportunidades y posicionarlas dentro de mi objetivo para alcanzar el éxito, ¿sí? ¿Cómo yo logro identificar o mapear esas oportunidades Claro. para convertirlas en algo que me va a robustecer el proceso o Ujú. robustecer lo que sea en lo que esté trabajando y llegar a eso que quiero? Ponte a pensar, por ejemplo, en un niño que está aprendiendo a montar bicicleta, ¿sí? Entonces, o acuérdate cuando tú eras niño y estabas aprendiendo a montar bicicleta. Entonces, cogías la bicicleta, dabas 5 o 6 pedalazos y ¡puf! Ahí caías de lado. ¿Pero qué hacías? Inmediatamente, ¿qué hacías? Te Levantarse. levantabas y lo Caerse volvías a hace intentar. parte Exactamente. Entonces, si te del das cuenta, aprendizaje. caerse forma parte del aprender a montar bicicleta. Y en este caso, nosotros como adultos a veces tenemos mucho miedo al fracaso, ¿sí? Entonces me gusta este tema por el hecho de que, obviamente, el término fracasado es un término muy fuerte y no queremos pensar de que el fracaso como un estado o como un estado permanente es algo correcto, hacia allá no vamos. Vamos hacia el hecho de que el fracaso tiene que ser algo temporal, ¿sí? Tú tienes que asegurarte de que el fracaso sea algo temporal. ¿Y cómo lo haces? Hacer del fracaso un aprendizaje. El Aprovechar. fracaso te hace humilde y te abre un poquito los ojos para entender que no lo sabes todo. Y pasa mucho en la industria. Porque esta es una constante competencia, te lo mencionaba al inicio. Esta empresa te da la oportunidad de crecer muy rápido porque es una empresa que constantemente va creciendo y también tiene mucha rotación, ¿sí? Entonces, eso te abre muchas oportunidades. Y a través de eso te das cuenta de que, bueno, los errores se pueden permitir, pero solamente si son para mi aprendizaje. Entonces, yo creo que un tema
increíble de abordar. Nosotros queremos abordarlo desde el lado humano, desde nuestra experiencia, obviamente hablando desde el ámbito del BPO y cómo nos ha enseñado, pero yo te lo digo sinceramente, Will, hoy en día yo estoy seguro que no tendría la pericia y el conocimiento y la experiencia que tengo si no hubiese sido porque he cometido muchos errores. Y esos errores me han llevado a corregir poco a poco, mejorar cada día, entender de que este fracaso me lleva hacia mi éxito. Y así es, yo creo que es claro el mensaje y sabes que vamos a invitar a una persona que nos cuente cuál ha sido su historia de fracaso y cómo lo ha superado. Quiero que vamos a dejar pues nuestro correo para que nos compartan sus historias y nos puedan contar qué ha sido ese desafío el que ustedes creyeron que o se sintieron fracasados y que no iban a salir de allí, pero que con el tiempo, con sabiduría y con actitud y con ganas de sacarlo adelante, lograron convertir eso en una enseñanza y un aprendizaje y ¿por qué no compartirlo acá, verdad? Claro, claro. Y nada, este tema es increíble y no sé, los quiero dejar con una frase súper célebre de Thomas Edison que dice, no fracasé, solo encontré 1000 maneras que no funcionan. Y veámoslo de esa manera, ¿vale? Y nada, este podcast es para esto, ¿no? Para contar este tipo de historias y aprender de este tipo de temas. No normalicemos el fracaso para sentirnos fracasados, simplemente utilicémoslo como una herramienta para crecer cada día. There you go. ¿Listo? Gracias, Cami. Gracias, Will. Muchas gracias. Chao a todos. Chao, chao.